Bienvenidos una vez más a su canal de noticias del corazón y salseo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos una bomba que estoy segura que va a hacer temblar el fandom. Y sí, lo adivinaron por el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense un cafecito, acomódense en el sillón, porque esto va para largo. Como saben, Hande y Kerem, ay Hande y Kerem. Una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos tuvo pegados a la pantalla con Sen Kalkam, y que luego se nos rompió el corazón a pedazos cuando anunciaron su separación. Pero, ¿qué creen? Parece que la vida da muchas vueltas y el destino, ese juguetón que a veces nos da sorpresas, podría estar jugando a juntar de nuevo estas dos almas gemelas. Así es, mis amores, hoy vamos a desgranar la impactante noticia que está revolucionando las redes sociales y los medios turcos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme jugoso, no olviden suscribirse al canal si son nuevos por aquí, activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, y síganos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Su apoyo es lo que nos mantiene vivos y con ganas de seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, agárrense. Porque esto va a explotar. La noticia que está dando la vuelta al mundo es: Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar reconciliándose. Sí, lo escucharon bien. Después de meses de silencio, de rumores contradictorios y de corazones rotos, parece que el amor entre Hande y Kerem podría estar renaciendo de las cenizas. Pero, ¿de dónde sale esta bomba? ¿Qué pistas tenemos para creer en esta reconciliación? Pues bien, mis queridos chismosos, la cosa no es tan sencilla como un simple volvieron a ser novios, pero hay indicios, señales, pequeños detalles que nos hacen pensar que hay algo más que una simple amistad entre ellos. La primera señal, y quizás la más importante, son las recientes publicaciones en redes sociales de ambos. Tanto Hande como Kerem han estado compartiendo fotos y vídeos desde lugares que, oh sorpresa, resultan ser los mismos. No estamos hablando de lugares genéricos como París o Roma, sino de rincones específicos, de restaurantes con nombres muy particulares, de paisajes que solo se pueden encontrar en ciertos puntos geográficos. Por ejemplo, hace unos días Hande publicó una foto en Instagram desde un pequeño café en la costa turca, un lugar conocido por sus vistas espectaculares y su ambiente romántico llamado El Rincón del Susurro. Unas horas después, Kerem compartió una historia en Instagram desde un lugar sospechosamente parecido. La vista, el ambiente e incluso la luz del sol parecían coincidir a la perfección con la foto de Hande. No solo eso, sino que en la mesa de Kerem se distinguía, aunque ligeramente, una taza de café con un diseño floral muy característico de ese café en particular. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Las águilas cazadoras de detalles en las redes sociales ya estaban echando humo con las similitudes, y los hashtags #Ankerisback y #El amor renace inundaron Twitter. Pero la cosa no termina ahí. También se les ha visto juntos, en secreto. Fuentes cercanas a la pareja, y aquí vamos a usar la famosa frase fuentes confiables, han asegurado haber visto a Hande y Kerem cenando juntos en un restaurante discreto en Estambul. No hay fotos, no hay vídeos, pero las fuentes insisten en que eran ellos, y que se veían muy, ¿cómo decirlo?, cómodos. ¿Cariñosos? Digamos que la palabra clave es química. Este restaurante, según nuestra fuente, es La Escondida, un lugar conocido por su ambiente íntimo y su deliciosa comida turca tradicional. Al parecer, reservaron una mesa en un rincón apartado del restaurante, y aunque intentaron pasar desapercibidos, algunos comensales los reconocieron y, discretamente, informaron a la prensa del corazón. Además, hay que tener en cuenta que ambos han estado relativamente solteros desde su separación. Si bien han habido rumores de romances con otras personas, ninguno de esos rumores se ha confirmado realmente. Hande fue vinculada sentimentalmente con algunos empresarios, pero ninguno de esos rumores llegó a consolidarse. Kerem, por su parte, se le relacionó con una actriz estadounidense durante un breve viaje a Los Ángeles, pero él mismo se encargó de desmentirlo en una entrevista, afirmando que solo eran amigos. Parece que ninguno de los dos ha logrado encontrar a alguien que los haga sentir como se sentían el uno con el otro. ¿Será que su conexión es demasiado fuerte para romperse? ¿O es que simplemente no han superado su relación? Ahora bien, vamos a ser realistas. No todo es color de rosa. También hay que considerar la posibilidad de que todo esto sea una simple estrategia publicitaria.
Sabemos que Hande y Kerem son dos de las estrellas más grandes de Turquía, y que cualquier noticia sobre ellos genera una enorme atención mediática. ¿Podría ser que estén jugando con nuestros sentimientos para promocionar algún proyecto en conjunto? Se ha especulado mucho sobre una posible película o serie que los volvería a unir en la pantalla. ¿Podría ser esta la manera de calentar motores y generar expectación? Los más cínicos del fandom apuntan a que esta reconciliación es un montaje orquestado por sus representantes para impulsar sus carreras. ¿Es una posibilidad? Claro que sí. Pero yo, en mi corazón de fan enamorada, prefiero creer que hay algo más profundo, que hay sentimientos genuinos detrás de estas señales. Prefiero creer que el amor entre Hande y Kerem es lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos y darles una segunda oportunidad. Después de todo, recordemos el torbellino mediático que rodeó su relación. Fueron constantemente acosados por la prensa, juzgados por sus decisiones y sometidos a una presión implacable por parte de los fans y los medios. ¿Podría ser que la separación fuera una forma de escapar de esa presión y proteger su relación? Y aquí es donde entra en juego la información que les prometí al principio del vídeo. Según una fuente pero muy cercana a Hande, la actriz ha estado replanteándose muchas cosas en su vida últimamente. La presión mediática, la fama, las expectativas del público, todo eso ha sido muy difícil para ella, y parece que ha llegado a la conclusión de que lo más importante es ser feliz y estar rodeada de personas que la aman y la apoyan. Esta fuente, que prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias, nos ha revelado que Hande se siente abrumada por la atención constante y que ha buscado refugio en la meditación y el yoga para encontrar la paz interior. ¿Y quién mejor que Kerem para darle ese amor y ese apoyo? Después de todo, ellos se conocen muy bien, han compartido momentos increíbles juntos, han superado desafíos juntos. Nadie entiende a Hande como Kerem, y viceversa. Recordemos las innumerables entrevistas en las que se elogiaban mutuamente, destacando su conexión única y su capacidad para apoyarse en los momentos difíciles. Su relación era admirada por muchos, ya que parecía trascender la pantalla y convertirse en algo real y tangible. La fuente también nos reveló que Hande y Kerem han estado hablando mucho en las últimas semanas, tratando de reconstruir su amistad y dejando atrás los rencores y los malentendidos del pasado. No sabemos si esto va a desembocar en una reconciliación amorosa, pero al menos están intentando ser amigos nuevamente y eso ya es un gran paso. Al parecer, estas conversaciones han sido muy emotivas y han servido para sanar heridas y limar asperezas. Ambos han reconocido sus errores y han expresado su deseo de volver a tener una relación sana y respetuosa, independientemente de si se trata de una amistad o algo más. Por otro lado, otra fuente, esta vez cercana a Kerem, nos contó que el actor nunca ha dejado de amar a Hande. A pesar de la separación, él siempre ha guardado un lugar especial en su corazón para ella, y ha estado dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperarla. Esta fuente nos confirmó que Kerem se ha mantenido en contacto con amigos en común para saber cómo estaba Hande y que siempre ha mostrado un gran interés por su bienestar. La fuente nos dijo que Kerem se siente muy arrepentido por algunas cosas que hizo en el pasado, y que ha aprendido de sus errores. Está dispuesto a demostrarle a Hande que ha cambiado, que es un hombre diferente, y que está listo para comprometerse a una relación seria y duradera. Se rumorea que Kerem ha estado asistiendo a terapia para trabajar en sus inseguridades y aprender a gestionar mejor sus emociones. Quiere demostrarle a Hande que está dispuesto a hacer lo necesario para que la relación funcione esta vez. Ahora, como siempre les digo, tomemos todo esto con pinzas. No hay nada confirmado al 100%, y todo puede cambiar en cuestión de segundos. Pero las señales están ahí, los rumores son cada vez más fuertes, y las fuentes cercanas a la pareja aseguran que algo está pasando entre Hande y Kerem. Hay muchos factores que podrían influir en el resultado final de esta historia. Sus agendas profesionales, la presión mediática, la opinión de sus familias y amigos. Todo esto podría jugar un papel importante en su decisión final. ¿Volverán a ser novios? ¿Será solo una amistad? ¿O será todo una estrategia publicitaria? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros, los fans, podemos seguir soñando y cruzando los dedos para que esta hermosa pareja tenga una segunda oportunidad en el amor. Después de todo, ¿quién no ama una buena historia de reconciliación? ¿Quién no disfruta viendo a dos personas que se aman superando obstáculos y volviendo a estar juntas? Y hablando de sueños, ¿qué les parece si hacemos un pequeño juego?
Imaginen que son directores de cine y tienen la oportunidad de crear una secuela de Senkalkam, pero con Hande y Kerem ya reconciliados. ¿De qué trataría la historia? ¿Cómo sería su reencuentro? ¿Qué desafíos tendrían que superar juntos? Déjenme sus ideas más creativas y originales en los comentarios. Las estaré leyendo todas. Podríamos imaginar una trama en la que Eda y Serkan, después de haber vivido vidas separadas y exitosas profesionalmente, se reencuentran por un proyecto común. La chispa vuelve a encenderse, pero deben lidiar con las cicatrices del pasado y aprender a confiar el uno en el otro nuevamente. ¿Qué tal si la historia se desarrolla en un lugar exótico como Bali o Tailandia, donde ambos se ven obligados a trabajar juntos en un proyecto arquitectónico? Las posibilidades son infinitas. Ahora bien, mis queridos chismosos, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto hoy. La impactante noticia es que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar reconciliándose. Hay señales en las redes sociales, rumores de encuentros secretos, y fuentes cercanas a la pareja que aseguran que hay sentimientos genuinos detrás de todo esto. No sabemos si volverán a ser novios, pero al menos están intentando ser amigos nuevamente. Y ahora, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo lleno de chisme y emoción. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es lo que nos mantiene vivos y con ganas de seguir trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Antes de despedirme, quiero pedirles un favor, déjenme sus comentarios sobre qué les parece esta noticia. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber sus opiniones. Los leeré con atención y responderé a tantos como me sea posible. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, y síganos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos a todos. Y que el chisme los acompañe.